Surgió el problema del gobierno provisional revolucionario. Entonces actuaban allí los vacunistas anarquistas. Estos negaban toda acción desde arriba, lo que originó una polémica entre ellos y Engels. Los vacunistas propugnaban lo mismo que ahora sostiene la minoría. Los vacunistas, dice Engels, han venido predicando durante muchos años que toda acción revolucionaria de arriba a abajo es perniciosa, que todo debe ser organizado y realizado de abajo a arriba. En opinión de los vacunistas, toda organización de un poder político, del poder llamado provisional o revolucionario, no puede ser más que un nuevo engaño y resultaría tan peligrosa para el proletariado como todos los gobiernos que existen actualmente. Engels ridiculiza este criterio y dice que la realidad ha echado implacablemente por tierra esta doctrina de los vacunistas. Los vacunistas se vieron obligados a ceder ante las exigencias de la realidad y, en contra de sus principios anarquistas, tuvieron que formar un gobierno revolucionario. Así pisotearon el principio que acababan de proclamar ellos mismos, principio según el cual la institución de un gobierno revolucionario no es más que un nuevo engaño y una nueva traición a la clase obrera. Así habla Engels. De este modo se pone en claro que el principio de la minoría, acción solo desde abajo, es un principio anarquista que en realidad contradice de raíz la táctica socialdemócrata. El criterio de la minoría de que toda participación en el gobierno provisional sería funesta para los obreros es una frase anarquista que ya ridiculizó Engels. También se pone en claro que la realidad rechazará las concepciones de la minoría y las pulverizará sin el menor esfuerzo, como ocurrió con los vacunistas. La minoría, a pesar de todo, continúa porfiando. Nosotros, dice, no iremos contra los principios. Extraña es la idea que estas gentes tienen de los principios socialdemócratas. Tomemos, aunque no sea más que sus opiniones de principio en relación con el gobierno provisional revolucionario y la Duma de Estado. La minoría está en contra de la participación en el gobierno provisional, engendrado por los intereses de la revolución. Eso, afirma, contradice los principios. Pero está a favor de la participación en la Duma de Estado, engendrada por los intereses de la autocracia. Resulta que eso no contradice los principios. La minoría está contra la participación en el gobierno provisional, que será formado por el pueblo revolucionario y legitimado por el pueblo mismo. Eso, afirma, contradice los principios. Pero está a favor de la participación en la Duma de Estado, convocada por el zar autocrático y legitimada por el mismo zar. Resulta que eso no contradice los principios. La minoría está contra la participación en el gobierno provisional, llamado a enterrar la autocracia. Eso, afirma, contradice los principios. Pero está a favor de la participación en la Duma de Estado, llamada a reforzar la autocracia. Resulta que eso no contradice los principios. ¿De qué principios habláis vosotros, honorabilísimos señores? ¿De los principios liberales o de los principios socialdemócratas? Haríais muy bien en dar una respuesta explícita a esta pregunta. Nosotros tenemos nuestras pequeñas dudas al respecto. Sin embargo, dejemos estas cuestiones. La cosa es que en la búsqueda de principios, la minoría ha rodado a la senda de los anarquistas. Eso es lo que ahora se ha puesto en claro. 2. A nuestros mencheviques no les han gustado las resoluciones adoptadas en el tercer congreso del partido. Su sentido verdaderamente revolucionario ha agitado el pantano menchevique y ha despertado en él apetencias de crítica. Por lo visto, en su mentalidad oportunista ha influido principalmente la resolución sobre el gobierno provisional revolucionario y se han puesto a pulverizarla, entre comillas. Pero como no han encontrado nada a que pudieran asirse y extremar su crítica, recurren a un procedimiento habitual y por añadidura barato, a la demagogia. Esta resolución ha sido ideada como señuelo para los obreros, para engañarlos y cegarlos, escriben dichos críticos. Y, como se ve, este alboroto les causa gran satisfacción.
se imaginan al adversario herido de muerte y a sí mismos como críticos vencedores y exclaman: y esa gente, los autores de la resolución, quiere dirigir al proletariado. Se mira a estos críticos y aparece ante uno el personaje de Gogol, que, hallándose en estado de enajenación mental, imaginaba ser el rey de España. Tal es el destino de quienes sufren manía de grandezas. Fijémonos en la crítica misma que hallamos en el número 5 del Socialdemócrata. Como ya sabéis, nuestros mencheviques no pueden recordar sin espanto el sangriento fantasma del gobierno provisional revolucionario y apelan a los santos de su devoción, los Martínov y los Akimov, a fin de que les libren de ese monstruo y lo reemplacen por el Zemsky Sobor, ahora ya por la Duma de Estado. A este fin ponen por las nubes el Zemsky Sobor y tratan de presentar como oro de ley este podrido engendro del podrido zarismo. Sabemos que la gran Revolución Francesa instituyó la República sin tener un gobierno provisional, escriben. ¿Solo eso? ¿No sabéis nada más, honorables señores? Poco es. Habría que saber más. Habría que saber también, por ejemplo, que la gran Revolución Francesa triunfó como movimiento revolucionario burgués. En cambio, en Rusia, el movimiento revolucionario triunfará como movimiento de los obreros, o no triunfará en absoluto, según con toda razón dice Plejánov. En Francia, al frente de la revolución, estaba la burguesía. En cambio, en Rusia está el proletariado. Allí la primera dirigía los destinos de la revolución, aquí el segundo. ¿Y acaso no está claro que, con tal mutación de las fuerzas revolucionarias dirigentes, no pueden obtenerse resultados idénticos para una y otra clase? Si en Francia la burguesía, hallándose al frente de la revolución, se aprovechó de sus frutos, ¿acaso también en Rusia debe aprovecharse de ellos, a pesar de que al frente de la revolución está el proletariado? Sí, dicen nuestros mencheviques. Lo que ocurrió allí en Francia debe ocurrir también aquí, en Rusia. Estos señores, como el dueño de una funeraria, toman la medida de un difunto y miden con ella a los vivos. Además, han cometido aquí una notable falsificación. Han descabezado el tema que nos interesa y han trasladado a la cola el centro de la polémica. Nosotros, como todo socialdemócrata revolucionario, hablamos de la implantación de la República Democrática. Ellos, en cambio, han escondido, no se sabe dónde, la palabra democrática y se han puesto a charlatanear sobre la República. Sabemos que la gran Revolución Francesa instituyó la República, afirman. Sí, instituyó la República, pero ¿cuál? ¿Una república auténticamente democrática? ¿Una república como la que exige el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia? ¿Dio esa república al pueblo el sufragio universal? ¿Eran las elecciones de entonces plenamente directas? ¿Fue establecido un impuesto progresivo de utilidades? ¿Acaso se decía allí algo sobre la mejora de las condiciones de trabajo, sobre la reducción de la jornada de trabajo, sobre el aumento del salario, etcétera? No, allí no había nada de esto, ni podía haberlo, pues entre los obreros no existía entonces una educación socialdemócrata. Por eso mismo, en la República Francesa de entonces, sus intereses eran echados al olvido y eludidos por la burguesía. ¿Y será posible, señores, que inclinéis vuestras respetabilísimas cabezas ante tal república? ¿Ese es vuestro ideal? Buen viaje. Pero recordad, honorables señores, que inclinarse ante tal república no tiene nada de común con la socialdemocracia ni con su programa, que eso es una democracia del peor género, y vosotros hacéis pasar todo eso de contrabando, escudándoos en el nombre de la socialdemocracia. Además, los mencheviques deben saber que la burguesía de Rusia, con su Zemsky Sobor, no nos brindará siquiera una república como en Francia, ya que no tiene la menor intención de destruir la monarquía. Conociendo perfectamente el atrevimiento, entre comillas, de los obreros, allí donde no hay monarquía, trata de conservar incólume esta fortaleza y convertirla en arma suya contra el enemigo inconciliable, el proletariado. A este fin, precisamente, sostiene
negociaciones en nombre del pueblo con el zar verdugo y le aconseja en interés de la patria, entre comillas, y del trono, que convoque el Zemski Sobor para evitar la anarquía. ¿Será posible que vosotros, los mencheviques, no conozcáis todo esto? Lo que necesitamos no es una república como la que implantó la burguesía francesa en el siglo XVIII, sino una república como la que exige el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia en el siglo XX. Y solamente la insurrección popular victoriosa, dirigida por el proletariado y el gobierno provisional revolucionario, llevado al poder por la insurrección, pueden crear tal república. Solo tal gobierno provisional puede llevar provisionalmente a la práctica nuestro programa mínimo y presentar semejantes cambios a la aprobación de la Asamblea Constituyente que él convoque. Nuestros críticos no creen que la Asamblea Constituyente, convocada de acuerdo con nuestro programa, pueda expresar la voluntad del pueblo. ¿Y cómo van a concebirlo cuando no pasan de la gran Revolución Francesa ocurrida hace 115 o 116 años? Las personas ricas e influyentes, continúan los críticos, tienen tantos medios para amañar las elecciones en su favor que es del todo superfluo hablar de una auténtica voluntad del pueblo. Para que los electores de las clases pobres no se conviertan en exponentes de la voluntad de los ricos, es precisa una gran lucha, una prolongada disciplina del partido. ¿Qué no reconocen los mencheviques? Ni siquiera en Europa, a pesar de los largos años de educación política, se ha realizado nada de esto. Y nuestros bolcheviques piensan que este talismán lo tiene en sus manos el gobierno provisional. He ahí el auténtico seidismo. He aquí, de tamaño natural, la táctica proceso y la organización proceso que dormían el sueño de los justos. No hay ni qué hablar, nos dicen sentenciosamente los críticos, de reivindicar en Rusia lo que todavía no se ha realizado en Europa. Pero nosotros sabemos que no solo en Europa, sino tampoco en América se ha realizado plenamente nuestro programa mínimo, y por lo tanto, quien lo acepta y lucha por su realización en Rusia, después de la caída de la autocracia, es, en opinión de los mencheviques, un soñador incorregible, un pobre Quijote. En una palabra, nuestro programa mínimo es falso, utópico y no tiene nada de común con la vida real. ¿No es así, señores críticos? Precisamente esto es lo que resulta según vosotros. Entonces tened más valor y decidlo francamente, sin rodeos. Así sabremos con quién tratamos y os libraréis de las formalidades programáticas odiadas por vosotros. ¿Por qué habláis tan tímida, tan cobardemente de la poca importancia del programa? Que muchos, excepto los bolcheviques, como es natural, piensan todavía que reconocéis el programa de la socialdemocracia de Rusia aprobado en el segundo congreso del partido. Pero ¿a qué viene este fariseísmo? Hemos llegado pues a la raíz de nuestras discrepancias. Vosotros no creéis en nuestro programa y ponéis en tela de juicio su justeza. Nosotros, por el contrario, partimos siempre de él. Concordamos todas nuestras actividades con él. Nosotros creemos que, con libertad de agitación electoral, las personas ricas e influyentes no podrán sobornar y engañar a todo el pueblo, puesto que a su influencia y a su oro opondremos la veraz palabra socialdemócrata. Y nosotros, a diferencia de vosotros, no dudamos lo más mínimo de esta verdad, y debilitaremos así los manejos fraudulentos de la burguesía. En cambio, vosotros no creéis en esto, razón por la cual arrastráis la revolución hacia el reformismo.
En 1848, prosiguen los críticos, el gobierno provisional de Francia, otra vez Francia, en el que participaban también obreros, convocó una asamblea constituyente en la que no tuvo asiento ni un solo delegado del proletariado de París. Otro ejemplo de incomprensión total de la doctrina socialdemócrata y de concepción estereotipada de la historia. ¿Para qué echar frases al viento? En Francia, a pesar de que los obreros participaban en el gobierno provisional, no resultó nada, y por eso precisamente en Rusia la socialdemocracia debe abstenerse de participar en él, pues, deducen los críticos, tampoco aquí resultará nada. Pero, ¿acaso se trata de la participación de los obreros? ¿Acaso decimos que el obrero, sea el que fuere y no importa cuál fuere su orientación, debe participar en el gobierno provisional revolucionario? No, todavía no nos hemos convertido en secuaces vuestros y no concedemos a cada obrero el certificado de socialdemócrata. Ni siquiera nos ha pasado por la cabeza llamar miembros del Partido Socialdemócrata a los obreros que participaron en el gobierno provisional francés. ¿A qué viene esta desplazada analogía? ¿Y qué comparación puede haber entre la conciencia política del proletariado francés de 1848 y la conciencia política del proletariado de Rusia en el momento actual? ¿Acaso el proletariado francés de aquel tiempo desfiló siquiera una vez en manifestación política contra el régimen entonces vigente? ¿Celebró alguna vez el 1 de mayo bajo la bandera de la lucha contra el régimen burgués? ¿Estaba organizado en un partido obrero socialdemócrata? ¿Tenía el programa de la socialdemocracia? Sabemos que no. De nada de esto tenía la menor idea el proletariado francés. Cabe preguntar, ¿podía el proletariado francés aprovecharse entonces de los frutos de la revolución en la misma medida en que puede aprovecharse de ellos el proletariado de Rusia? Este proletariado organizado desde hace mucho tiempo en un partido socialdemócrata, que tiene un programa socialdemócrata bien definido y que se abre paso conscientemente hacia su objetivo. Todo el que sea capaz de comprender algo, siquiera de las cosas reales, contestará negativamente. Y solo gentes capaces de aprenderse de memoria los hechos históricos, pero que no saben explicar su origen de acuerdo con el lugar y el tiempo, pueden considerar iguales estas dos magnitudes diferentes. Son necesarias, aleccionan una y otra vez los críticos, la violencia por parte del pueblo, la revolución ininterrumpida y no conformarse con las elecciones y marcharse cada uno a su casa. De nuevo, la calumnia. ¿Quién os ha dicho, honorables señores, que nos conformaremos con ir a las elecciones y después marcharnos cada uno a nuestra casa? Vengan nombres. Nuestros críticos están preocupados, además, porque exigimos del gobierno provisional revolucionario la aplicación de nuestro programa mínimo y exclaman: esto es desconocer por completo el problema. El problema consiste en que las reivindicaciones políticas y económicas de nuestro programa solo pueden ser realizadas mediante la legislación, en tanto que el gobierno provisional no es una institución legislativa. Leyendo esta requisitoria fiscal contra los actos opuestos a la ley, acude la duda de si habrá escrito este artículo para el socialdemócrata un burgués liberal cualquiera, venerador de la legalidad. ¿Cómo? Si no, se explican estas elucubraciones burguesas acerca de que el gobierno provisional revolucionario no tiene derecho a abolir las leyes viejas y promulgar otras nuevas.
¿Acaso este razonamiento no huele a trivial liberalismo? ¿No es extraño escucharlo de una boca de un revolucionario? Esto recuerda el caso del reo que antes de ser decapitado suplicaba que no le lastimasen un grano que tenía en el cuello. Por lo demás, todo se puede perdonar a los críticos que no distinguen el gobierno provisional revolucionario de un consejo de ministros corriente. No son ellos los culpables, sus maestros, los Martínov y los Akimov, son quienes los han llevado a ese extremo.